Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante, espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. ¿Qué ha habido, gente? Bienvenidos a un episodio más de Titanes Podcast. El día de hoy nos encontramos con Sofía Segovia, que es escritora, comunicóloga, periodista, se pudiera decir, historiadora. Me gusta mucho esa parte también porque sé que conoces mucho de tema de la historia, sobre todo de Monterrey, que estamos aquí, y de México en general. ¿Cómo estás el día de hoy? Encantada de estar aquí, Raúl. Gracias por invitarme aquí a Titanes. No, hombre, el gusto es nuestro, Sofía. Y digo, me gustaría empezar con un poco de tus libros. ¿Cómo estudias comunicación? Pero sé que te querías dedicar como a esta parte más periodística y de noticiero y de reportaje, quizá. ¿Cómo empiezas a descubrir este tema de la escritura? Bueno, desde niña. Siempre sabía que me gustaba escribir, pero soy de Monterrey y Monterrey no invitaba mucho a las artes. Entonces, llego a la prepa y digo, ahora tengo que hacer algo productivo, ¿no? Porque aquí en Monterrey así era. Ahorita ya hay mucho arte que se hace, pero en aquel entonces no. La ciudad era muy distinta y resulta que dije, bueno, pues periodismo. Jamás se me pasó por aquí que yo pudiera escribir novela, que yo pudiera ser novelista, que aquí en Monterrey pudiera ser tierra fértil para novela. Simplemente ni siquiera como que lamenté que no se pudiera hacer. No se me ocurría, porque soy de Monterrey, ¿no? Y resulta que decidí estudiar comunicación porque quería escribir. Me veía a mí misma en el futuro como columnista de opinión, Ok. porque también soy me interesa muchísimo la política porque nos cambia el destino en un instante, ¿no? Y entonces, pues tenía muy fuertes opiniones en cuanto a la política. En aquel entonces, no es la de hoy, pero era bastante salvaje también, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo creía. Pero resulta que no tenía esa madera para el periodismo y me corregían mucho mis maestros y me decían: "Es que no le pongas este tipo de". Y yo: "¿Por qué si está tan bonito?". O sea, yo escribía, me pedían artículos noticiosos o lo que fuera, y yo algún Algo, tipo algo de más narrativo. switch le daba o lo que sea, y ellos querían que escribiera lo que ellos querían. Y, tenían razón, no estoy criticando eso, sino que, lamento que aún entonces ningún maestro, ni en la carrera, ni en la prepa, pudieran decirme que en realidad yo tenía madera de creadora, madera de novelista. Y no, pasaron muchos años todavía antes de que, yo descubriera eso, y es que llegó el fin del mundo. Se anunció ese primer el primer anuncio del primer fin del mundo de mi vida, porque Porque han sido varios, ya van varios, ya llevamos varios. ya van varios. En 1999 se empezó a hablar del fin del mundo Ya por el con el año año 2000. 2000, sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué sucede? Como ahora en pandemia, mucha gente ha dicho, se detiene la vida un poco y voy a tratar de descubrir algo. Que por ahí eh, puede estar, ¿no? sí, o sea, nuevos caminos, o es una oportunidad para volver a empezar, redescubrir cosas o descubrir cosas, ¿no? En ese momento, ¿qué estabas haciendo? Que ya estabas terminando o sea, no sé, estabas trabajando, estabas... Mira, por puros proyectos políticos también, porque dirigir alguna campaña por aquí, todo lo de comunicación, lo de imagen de las campañas y así. Alguna obra de teatro local, amateur aquí, discursos, escribía yo como ghostwriter, así ese tipo de cosas. Pero sobre todo, me casé muy joven, a los 20 años, y pues ya para entonces, iba a cumplir 35 en el año 2000. Tenía 34 cuando estaba todo chisme del fin del mundo. Y entonces sí fue una oportunidad para mí de detenerme un poco y de preguntarme qué había hecho yo. Si fuera el fin de la vida, ¿qué tendría yo para mostrar?
al final de mi vida, ¿no? ¿Qué había hecho? Y resulta que dije, pues mucho, ya tengo mi familia, ya tenía los 3 hijos que tendríamos, eh, eh, muy bonita familia, era ahí todavía hija, hermana, amiga, este, tenía buenas opiniones, lo que sea. He hecho mucho, pero me di cuenta de que todo era en relación a alguien más. Soy la madre de, soy la esposa de, soy la hija de, soy la... Pero que no había atendido lo mío. Y entonces, bueno, ¿y lo mío qué es? ¿Qué es lo mío? Y me di cuenta de que lo mío, lo que me había hecho feliz toda la vida, eran esos cuentitos que se habían quedado en el camino que yo había escrito, que al final de cada año escolar se iban al Ya la basura. a la basura con todos los cuadernos, porque, pues, aquí en Monterrey ni soñar, o sea, se te ocurría, ¿no? Con que, podías juntarlos y algún día ver qué hacías, ¿no? Y entonces dije: "Pues eso es lo mío, voy a volver a explorar lo mío", y, abrí el periódico aquí en Monterrey, y ahí mismo en esa hoja que abrí había una, oferta para un taller de creación literaria, lo cual también habla de una ciudad que también había evolucionado, porque cuando yo era niña no había librerías, ni museos, ni menos una, taller de creación literaria. Y fui y me preguntaron: "¿De qué se trata tu novela?". Y eso fue. O sea, yo pensé que iba a ir a escribir cuentitos también para volver a A dejar ahí recuperar. dejar en el cajón, ¿no? Pero a ser feliz. Y resulta que me preguntan: "¿De qué se trata tu novela?". Y yo, acá internamente, en un instante, se vale soñar. Uy, sí, se vale soñar con lo que queramos. Solo que se te tiene primero que ocurrir, ¿no? Presentar así esa chispa. Y ese fue el momento de mi chispa, esa pregunta, porque a veces en una pregunta ya viene una gran respuesta, ¿no? Y ahí estuvo mi pregunta y mi respuesta. Seguí en ese taller y en la siguiente clase llegué con el primer avance de mi primera novela, que es Huracán. Okey, ¿y ya tenías esa idea? O sea, de llegaste como que ese momento que lo plasmas así de como, este fue el como ese punto de inflexión en la historia de Sofía antes, Sofía después, ¿esa idea ya la tenías por ahí? ¿Recuperaste algún escrito que estaba ahí olvidado? ¿O de plano fue como que, okey, bueno, ahora hay que pensar y empezaste a desarrollar esa idea? Fíjate, eso de recuperar un escrito lo platicamos después porque viene con El murmullo de las abejas 10 años después. Esto aquí, no, no, pero siempre he sido muy creativa. Alguna chispa me detona, piensa, tienes que escribir una novela, resulta que puedes ser novelista. Pues voy a pensar en una novela. ¿Y qué sucede? Yo creo que instintivamente yo sabía, yo supe, intuí que tenía que, invertir ahí todo lo que me angustiaba. Entonces, lo que resultó ser, pues, una novela que explora mucho, el ser mexicano, los estereotipos mexicanos, lo duro que son, lo crueles que son, cómo nos marcan, cómo nos dividen, cómo nos, bueno, hasta nos cambian, más bien nos dirigen el destino, ¿no? Ya nada más por haber nacido acá, haber sido así, todo eso. Y cómo siempre me había dolido este estereotipo mexicano, no nada más hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces, construí un universo en un Cozumel, cuando ya viene un huracán, donde coinciden todos estos personajes, unos de Estados Unidos, unos de Monterrey, unos locales, de ahí, este, eh, pues que al parecer no tienen nada que ver, pero en realidad sí viene un huracán, pero en realidad lo que sucede es que todos en su bagaje de vida traen su propio huracán, todos por estos huracanes. Eso fue, así fue, en el camino a mi casa. Voy a escribir sobre lo que a mí me duele, ¿no? Y, por ejemplo, a mí siempre me ha dolido, y lo expresé ahí en esa novela a través de un personaje, que es hombre, por cierto, pero sí esta necesidad de explicar mi mexicanidad,
en todos lados. Casi, casi a veces tener que mostrar el pasaporte, ¿no? Sí, de que Porque por tu aspecto, me por imagino. mi aspecto y por el estereotipo. Sí, 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 Y totalmente. cuando yo creo que México merece mucho más, porque México es un país muy diverso. Muy vasto. Sí, Y, eso y totalmente. precisamente yo quiero estar en un país que me incluye, ¿no? Y bueno, pues de ahí empieza además toda esta angustia que se refleja en todas mis novelas, ¿no? De contar una historia contraria. Porque lo que sucede en Huracán es que voy y cuento una historia muy contraria a la típica literatura mexicana, ¿no? Que hace romántica la figura del que menos tiene, la hace romántica, romántica, y yo digo, no tiene nada de romántico, ¿no? Mm. Y Es cruda también esa parte de la esa historia. realidad es muy cruda, tiene cosas muy duras que si no se hablan, pues se siguen Normalizando. normalizando, romantizando y luego se siguen viviendo 100 años después, 20 años después. O sea, y entonces lo que yo escribo ahí en Huracán en el año 2000 es más vigente hoy. O sea, son situaciones bien duras, pero que me parecían ya a mí como que llamativas, pero que eran temas que no estaban sobre la mesa aquí en México, que no se hablaba, ¿no? Totalmente. Incluido, por ejemplo, esta situación incestuosa que sucede y que ayer salió en el periódico, que 9 de cada 10 violaciones que sufren las mujeres se dan en la casa. Entonces yo escribí esto en aquella novela y cuando la terminé, no la mandé a las grandes editoriales, que todo aquí en México está centralizado, y sigo sin recibir respuesta, ¿eh? Lo que sucede es que hasta el año 2000 Conarte la publicó. Ya también más evolución de nuestra ciudad, ¿De de Monterrey. de de cuánto tiempo estamos hablando que pasó desde que la terminaste de escribir hasta que se publicó? 7 años. 7 años. 7 Guau. años de desesperación, pero también Pero estabas constante buscando que se publicara. O sea, no, 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 mira, el Internet era otra cosa. claro. Y eso significa muchísimo también porque en el 2003 una novela se mandaba todavía en el manuscrito, Ujú. en sobre, ¿no? Y el sobre decía, esta novela viene de Monterrey, o sea, el remitente. Y estoy segura que han de haber dicho que nos va a contar una mujer de Monterrey. Y México también ha cambiado mucho también, ¿no? Y el Internet ha cambiado mucho. Ahora mandas y no hay remitente más que tu nombre, ¿no? Y tuve la fortuna de que el Murmullo la abrieran, pero Huracán, pues obviamente que no. Y entonces yo ya después no supe qué más hacer. No había mucho que Sí, hay investigar. procesos. O sea, y también no tenías como una figura en ese momento que dijeras: "Ah, le puedo preguntar a que ya recorrió este camino, que ya a lo mejor publicó", porque también no había esa apertura, local en tema de artes. Es que ya había aquí literatura que se hacía, pero estaba muy encerrada en los cerros. O sea, habían intentado salir, no funcionaba y se estaba haciendo aquí algo y que sigue muy fuerte, cada vez más fuerte y está muy bien. Mundo literario que hay en Monterrey, que publica aquí, que se mueve aquí y está muy bien. Yo quería pasar los cerros. Entonces no había a quien preguntarle cómo hacer esto que yo quería hacer. Yo no quería quedarme nada más aquí. Traspasar Yo veía mi esa. novela en todos lados, con Huracán y luego con El Murmullo, que finalmente sí sucedió, ¿no? Pero ahí sí yo ya tenía ese sueño, ¿no? Y entonces no había quien me presentara a nadie, de verdad, una doña nadie, de Monterrey, tratando de tocar puertas en Ciudad de México, en este mundo literario que es muy celoso. Totalmente. ¿Y hubo en algún momento de la historia, por ejemplo, donde pensaste en irte a Ciudad de México, considerando este efecto de que, bueno, pues aquí todavía la sociedad es como todavía más cerrada, no está tan abierta a este tipo de a lo mejor de literatura, de arte, pero en Ciudad de México ya tenían un largo recorrido con grandes autores que hay por allá, dramaturgos, etcétera. Entonces, no sé Mm. si por algún punto dijiste: "Híjole, a lo mejor tengo que irme a Ciudad de México". Es que antes se tenían que ir incluido Alfonso Reyes,
se tuvo que ir de Monterrey, ¿no? Para poder ser escritor. Y otros de aquí también que han abandonado la ciudad, yo no, ni por un minuto. Mi vida estaba aquí, yo ya, raíces, no Ya habías nada echado más raíces. propias, Claro. ¿no? Y entonces, pues de aquí fue la batalla y finalmente también lo que sucede es que no nada más iba cambiando Monterrey, sino también toda la tecnología, toda pues me tocó esa fortuna de, ya con el murmullo, mandar un email y que no vieran que era de Monterrey, abrirlo y dijeran, es una novela que vale la pena. Pero sí me preguntaron, ¿pero qué hace una mujer trepada en un cerro escribiendo? Este, en Monterrey no se hace arte. Y yo, en Monterrey cada vez se hace más arte, tenemos ese estereotipo. No, y creo Y que otros, pero sí. no, 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 claro, por ejemplo, el más famoso que todavía no lo podemos quitar es el tema de que somos codos. Digo, la verdad es que creo que somos muy espléndidos en su mayoría de personas. Pero creo que en el tema artístico, de medios y todo, sí hemos dado algunos zarpazos diferentes, ¿no? Digo, platicabas, ¿no? En ese tema del podcast de que, oye, ¿cómo ha evolucionado este medio digital? Creo que en Monterrey no diría que somos la cumbre o la cuna del, al menos el epicentro de México, porque definitivamente en México hay más población y hay más creadores, pero sí tenemos varios representantes muy importantes que son de aquí, que estamos poniendo como que creación de contenido, que estamos saliendo ahí Algo expuestos, ¿no? algo sucede aquí, es verdad, y déjame decirte, no sé los números de los podcasts, dónde están, dónde empezaron, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que los booktubers, que ahorita es algo que promueve muchísimo la lectura. Todos los booktubers, los Instagrammers, todos estos influencers de los libros, que ese mundo sí lo conozco, los más grandes son de Monterrey. Los más, populares, los que más seguidores tienen, son de Monterrey y empezaron aquí en Monterrey. Entonces, eh, a mí sí se me hace un fenómeno que valdría la pena. Así como por ejemplo, si este fenómeno lo replicamos en otros aspectos, el tema del deporte definitivamente, digo, Monterrey Tigres se ha vuelto como muy popular en este sentido en estos últimos años, casi 10 años de deporte. En temas de atletas de alto rendimiento también, la mayoría de los que van y compiten en Olimpiadas o en Panamericanos y demás, pues son regios. Entonces también ese es un efecto como muy interesante porque y luego no se diga también en el tema económico, ¿no? Donde, pues digo, tenemos a San Pedro aquí en el área metropolitana de Monterrey, que pues bueno, es una de las ciudades con mayor per cápita todavía en toda la República. Entonces, de alguna manera como que, no sé, ¿cuándo crees que eso cambió? O sea, ¿cuándo crees que pasamos de el Monterrey ahí al lado de las montañas a, oye, no, o sea, allá está sucediendo, en esas montañas está sucediendo algo? A mí me encanta ser testigo de esta evolución. Y realmente, o sea, yo nací en 1965 y nacer en una ciudad sin museos, nada más había un museo y tenía, ni 10 años tenía, que es el del obispado, pero estaba abandonado. O sea, Y no había este, cultura, o sea, no es como que mm, mucha gente asistía o visitaba. eh, manifestaciones artísticas no había, cultura, tenemos la Ah, bueno, propia, claro, claro, pero claro. es bien diferente a la del resto de México, pero tenemos una bien, bien distintiva, pero las manifestaciones artísticas no se podían dar antes porque esta ciudad había tenido una historia súper dramática, 300 años de guerra, o sea, muchas cosas que enfrentó, hambre, epidemias. Esta cuarentena no es la primera vez, o sea, esta ciudad desde en los primeros 4 años de existir ya se había casi extinguido, ya la tercera fundación, casi extinguido por un huracán y epidemias. Y, o sea, esta es la historia de Monterrey. Y entonces llega a 1965 ya con la industria bien firme, ya con todos estos refugiados de todo el noreste que tuvieron que huir de todo el noreste a esta ciudad. Sí, no había arte, no había tiempo. Cuando apenas está sobreviviendo, Estaban reconstruyendo. no hay tiempo del arte y de observar las estrellas, admirar las montañas. No había tiempo. Y pero sí creo que a partir de 1900, digo, es por lo que a mí me tocó Claro. ver, ¿verdad?
no que porque se alinearon las Sí, 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 de que estrellas. No es eso, es porque me tocó verlo, esta evolución. No había conciertos, el TEC traía ciertos conciertos, eran así como algo muy especial, pero no había, simplemente. Y resulta que poco a poco, esta ciudad que ya se encontró este equilibrio económico y empieza a tener tiempo para el descanso y, el entretenimiento. Entonces empieza así, bueno, a ser un poquito más interesante ir al fútbol, y de los 2 equipos, o sea, sucede mucho todo esto, será deporte o será lo que sea, tiene mucho que ver en una ciudad que por fin tuvo tiempo. está muy interesante eso porque si vemos, digo, si este efecto o fenómeno lo plasmáramos en otras ciudades, en otros lugares, definitivamente es un privilegio tener un tiempo que para poder acceder a este tipo de cosas, ¿no? O sea, donde hay otras, si tuvieras otras preocupaciones, definitivamente no estarías yendo, no estaremos yendo al fútbol o no pudiéramos darnos el lujo de un domingo ir a un museo, o sea, porque tenemos el tiempo y las condiciones, ¿no? También de la ciudad. Mira, todo coincide. Por ejemplo, la creación de la primera gran empresa, ya no que no hubiera la fábrica de hilos, sí existía, pero ok, cervecería, Ujú. que es la primera gran empresa y de ahí surgen muchas más. ¿Qué sucede a partir de ahí? Dinero y tiempo, pero también sucede la revolución. Entonces, hay un retraso ahí. Dinero y tiempo. ¿Qué quieren las empresas para sus obreros aquí en Monterrey? Que tengan esparcimiento, que tengan desarrollo intelectual, que los hijos se estudien en un país pobrísimo. Y en una ciudad pobrecisísima, de gente que además se viene, detona éxodo masivo del campo a la ciudad. El campo, porque todo México era campo. Esta ciudad era nuevecita y ofrecía algo, ¿no? Y se viene muchísima gente, sí. Pero entonces seguía siendo una ciudad que no tenía ni una universidad cuando la universidad más antigua de México, pues, en los próximos décadas va a estar, cumpliendo, 500 años, ¿sí? La UNAM dice que es la heredera de esa universidad, pero era la Real Pontificia de, bueno, un nombre así que se te llena la boca de plum. Pero imagínate que en la conquista, a los 30 años ya había universidad en la Ciudad de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan y se quedan con toda la plata y con todo el oro y con todas las tierras y con todos los cultivos y con toda la gente que les hacen todo y tienen tiempo de ir a averiguar y a hacer, pensar en libros y pensar en estudios y artes y pintan y entonces, ¿qué sucede acá en Monterrey? La primera universidad, que es la UNI, surge, nace en, ay, se me olvida exactamente la fecha, pero 1930 y tantos. O sea, 400, la matemática ahorita no, pero imagínate, la fundación fue en 1596. ¿Por qué pasa tanto tiempo en esta ciudad sin que haya ni grandes escuelas ni nada? Sí, surgen tardísimo y estamos hablando en comparación con todo México, porque en Zacatecas ya habían tenido todas estas minas y en Querétaro y en San Luis eran riquísimos más al sur. Nosotros no tuvimos nada de los recursos y lo que tuvimos fue una guerra de 300 años. Y entonces, ni tiempo. En el momento que hubo tiempo, fíjate, 30 años después de la creación de la primera, por ahí más o menos, 30, 40 años de la primera empresa, pusieron la primera universidad. O sea, Ya había pasado casi una generación sí, pero fíjate lo que tiene que suceder, o sea, oigan, hay que organizarnos para empezar a ser de cultivar. otra manera, no nada más estar en estado de supervivencia, ya tenemos más tiempo. Y también más o menos alrededor salen los clubes deportivos, estos del cívico, de ahí este, perdón, que se me olvidan los
los nombres, pero no es casualidad. Suceden estas cosas y entonces quizá empiezan a salir también, pues, gente interesada, por ejemplo, la familia de los dueños de cervecería en el coleccionismo de arte. Y después van a ser los que están metidos en todos los museos de Monterrey. Ellos han influido muchísimo, ¿no? Entonces, todo tiene que ver. Y eso es lo que a mí me ha tocado ver y apreciar. Ver cómo cuando yo era jovencita, pues no había nada que hacer aquí, no había nada. Deporte ya, pero no había conciertos, no había nada. Y mira ahora, o Sí, sea, ya cada vez hay más. y los grandes, grupos del mundo quieren volver, porque aquí además hay un gran público. ¿Por qué se entrega tanto el público de Monterrey? Con tanto entusiasmo, porque todo le ha costado demasiado. Los equipos, de fútbol también es una cosa reciente esto de echarle más ganitas, Sí, pero traían años de pues, que, pues de de que, tratar de existir y así, pero luego dicen: "No, ahora vamos a ser grandes", ¿no? Y las universidades hoy, tan jóvenes que son, pues, son de las más sonadas de todo el país. La claro, UNI, sí, el pues el TEC TEC, la con UDEM, menos de tienen 70 años. exactamente. ¿Por qué? Porque en el momento en que se pudo, se le invirtió el corazón y la tripa y todo, y eso es lo que me ha tocado a mí ver, pero también explica un poco cómo de mi generación no salieron tantos artistas, y cómo en mi generación quizá había alguien que ya quería agarrar la guitarra o lo que fuera, y el papá le decía: "No, ingeniería", A ¿verdad? trabajar ahí en la fundidora, ¿Verdad? la cervecería. Exactamente, era, bueno, volviendo a los estereotipos de Monterrey, el de los codos, es que tiene mucho sentido. Por supuesto que cuando no Sí, tienes no tienes esa afluencia, extra para dar, pues no vas a dar. Además, nuestra herencia y nuestra todo cultura, a costó. pesar de que lo Ujú. olvidemos, es de judíos. Y entonces hay un cierto cuidado, pero además vivimos en una cultura de carencia, de precariedad por muchísimo tiempo. Monterrey ahora, en México, muchas veces me toca en estas pláticas decir, bueno, es que en Monterrey son privilegiados. Privilegio se llama sobrevivir y después ponerte a jalar. O sea, Monterrey, Monterrey tiene una historia súper dramática que ha costado muchísimo y yo creo que también por eso hay que recordarlo para saber por qué sentimos tanto entusiasmo por muchas cosas, Claro. incluido el trabajo, ¿no? Totalmente. Sí, pensaba en eso que yo creo que hace referencia a que por eso somos como una sociedad donde pues nos gusta emprender, ¿no? Porque hubo un tiempo que yo creo que en ese tiempo donde ya hubo cierta abundancia, donde dijeron, ok, bueno, ahora sí hay tiempo para pensar qué otras cosas podemos hacer. Entonces como que empezaron a salir pues ya estos grandes empresarios con buenísimas empresas y por eso creo que se fue formando mucha riqueza porque hubo ese, como que ese respiro de que, ok, ya están educados y ya hay tiempo para eso, hay recursos, entonces eso genera, y creo que también en las generaciones que actualmente están, ¿no? Todos como que muy entrones, con mucho empuje, pero definitivamente todo tiene que ver con esa historia, ¿no? Que si bien no la viviste de cerca, pues hay cierta cosa que se va permeando con tu familia extendida que tienes. Mira, hay muchas cosas que son, y decíamos hace rato, la identidad es muy nuestra, ¿sí? Esta del trabajo no es casualidad, es histórica. El que no trabajaba no sobrevivía el día. ¿Sí? Y entonces esto es histórico, la identidad no es como, ay, de manera espontánea, todos nos contagiamos del mismo bicho del trabajo, por ejemplo. Claro, Todo se hereda. Y, por ejemplo, también se hereda, a pesar de que no contamos esta historia, se hereda de que todos aquí en Monterrey somos campesinos. Y ahí va. Sí, y somos perdedores, y mucha gente: "¿Cómo que somos perdedores? de Somos rancho. superganadores". Bueno, cuando he ido yo a estos foros, cuando iba, porque Ya todo tengo ahorita todo es remoto. a estos foros aquí, de 100 personas o más aquí en Monterrey, y me gustaba mucho hacer este ejercicio de preguntar.
que quién es regio. Levante la mano, ¿quién es regio? Y todo el mundo, bien orgullosos, yo soy regio y así. Bueno, ok, digamos que el 90%. Y de ustedes, levante la mano la que tiene, o el que tiene los dos padres de Monterrey. Estamos hablando, gente de mi Ujú. generación, por ejemplo. Quien tenga los dos padres de Monterrey, que levante la mano. Pues el 30%. Y de ustedes, levante la mano el que tenga los 4 abuelos de Monterrey. Y 2 o 3 levantan y les digo: "No les creo, no les creo". Nadie es absolutamente de Monterrey, somos nuevos. Es una ciudad antigua, pero es una ciudad moderna, que se tuvo que reinventar. Toda esta gente perdió tradiciones, conexiones, tierras. Llegó y dijo: "Okey, me tengo que reinventar", pero esa siempre ha sido la historia de esta gente. Sí viene de todo el noreste, pero finalmente no es broma que todos tenemos lazos, porque llegamos precisamente a tratar de salvar la vida, contra la Inquisición, ¿no? Y eso nos llevó a decir, bueno, ya me quemaron todo el ganado, pues ahora voy a tratar de sembrar a ver qué siembro, a ver qué siembro, a A ver ver qué qué le hago siembro. por acá. Pero a nunca rendirte, porque ante todo la vida, ¿no? Y eso es lo que también tenemos que entender, tratar de recordar nuestra historia, que México no nos la cuenta, tenemos que hacerlo nosotros, para decir por qué somos como somos y por qué vale nuestra identidad tanto. Y sí vale, es nuestra, no es la del Día de Muertos, porque ¿cómo íbamos a festejar aquí tradicionalmente el Día de Muertos cuando no tuvimos indigenismo, no, había que comer y, teníamos una cultura, sí, pues, criptojudía, ¿no? Un poco una mezcla, ¿no? Entre Sí, pero ¿cómo íbamos a andar, dándole de comer a los muertos cuando los vivos no comían, verdad? O sea, hay muchas cosas así que en realidad es más importada y más reciente importación el Día de Muertos aquí en Monterrey que el Halloween. ¿Y por qué? No es porque, queramos ser Texas, sino que Texas fue nuestro. Luego nos ocupó por 2 años Estados Unidos. Tenemos una relación histórica y no hay que lamentarla, ni hay que excusarla, simplemente hay que entenderlo, ¿no? Y entonces Monterrey es una ciudad muy interesante por eso que decimos es que esta. Que McAllen es nuestro. No, pues, es en Era, serio. sí, no, no, por eso, o sea, ese ejemplo, ¿no? Está muy interesante porque definitivamente para mirar hacia el futuro en esta deconstrucción de la sociedad que somos hoy actualmente, hay que mirar al pasado, ¿no? Y entender cómo está configurado y qué fueron lo que sucedió para poder como decir, bueno, de aquí somos y vamos construyendo. Y digo, evidentemente ya después se empieza a hacer como diferentes extractos sociales, que eso es como muy particular. No creo que sea algo particular de aquí, sino en todo el país. Pero sí, sí ayuda como a comprender de que cómo está configurado la sociedad y luego también cómo nos ven allá afuera, ¿no? Porque pues siempre es como, vienes en caballo, vienes en botas o en rancho, o sea, como que porque justamente, ¿no? Esta parte que decías que todos éramos campesinos y, pues, aquí con el acento norteño de rancho y demás, pues, también era como que, sí, te acabas de bajar del caballo o algo así, ¿no? Oye, en reuniones por Zoom que me dicen: "Ay, es que tu acento", y les digo: "Yo no tengo acento, ustedes tienen acento, cada quien, ¿no?". Totalmente. Oye, Sofía, Sí. regresándome un poquito a esto que decías de el poder de como visualizar y que los sueños sí se pueden cumplir. ¿Cuándo detectas ya en el proceso de tu carrera que, oye, esto ya lo estoy palpando un poquito más, ¿no? Porque digo, una cosa sí es materializar ya la obra que hayas escrito o cualquier obra que hayas escrito, pero cuando ya digas, okey, ya están en viento en popa esta carrera, ¿no? ¿Cuándo detectas como ese otro punto de inflexión? Pues mira, si se publicó en el 2010, Huracán, yo creo que puedo decir que, en Conarte, una publicación pequeñísima de 1000 ejemplares, que sí, no era ahorita podríamos decir: "Ay,
has de pensar que no, pienso que es un gran momento. ¿Por qué? Porque me llevó a escribir la siguiente. ¿Y qué sucedió? Que se publicó 1000 ejemplares, sí, pero ya en Monterrey había libroclubes. Y agarraron mi libro, escogieron para compartirlo en libroclubes, y hubo estas conversaciones. Y de verdad, se me llenó el corazón y dije: "Sí estoy en lo que yo tengo que estar". Luego, empecé a escribir El Murmullo en el 2010, lo terminé en el 2013 y, me tardé 6 meses todavía en edición, corrección, con todo, tratando de cuidar esto, pero también la investigación de qué iba a hacer ahora con esta novela, a la que le tenía tanta ilusión, ¿no? Y decidí, pues sí, volver a intentar mandarla, correr ese riesgo, saber que podría ser frustrante, pero ya con más información porque el mundo había cambiado, ya el Internet te ofrecía mucho más respuestas, ¿no? Y yo ya también sabía un poquito más cómo preguntarle y qué preguntar. Y entonces, en esa investigación, encontré cómo a quién mandarle la novela, a 2 o 3. Primero dije así, a 2 o 3, pero ya con nombre, muy distinto. Y entonces recibí respuesta, la historia es más larga que esto, pero recibí respuesta y 2, 3 meses después ya estaba firmando el contrato. Pero aquí hay otro momento, porque, bueno, en esos 2, 3 meses son un momento y luego el momento que voy y firmo el contrato. ¿Qué pasaba? Porque yo había leído que ya una vez casi, casi que te dicen, me gustaron tus primeras páginas, mándame toda tu novela. Ya casi era tenerlos en la bolsa, ¿no? O sea, pero resulta en realidad que no, que la editora había perdido la novela, que sí le había gustado, pero luego la dejó ahí, le llegaban 100 correos diarios y luego perdió, ya no se acordaba de mi nombre, lo que tú quieras. Y entonces yo le escribí, oye, me dijiste que te escribiera. Ay, sí, sí, sí. Y se puso rapidísimo a leer la novela y así. Este, mm, y fui a firmar el contrato y le pregunté, oye, aquí en el contrato dice que cuando se publique en Argentina y en España y en todos lados y luego las traducciones, porque fui a dar a Penguin Random House, que es una editorial Ujú. mundial, y yo dije, eso quiere decir que hay puentes para todos lados. No, no hay puentes, no hay ningún puente. Es Penguin Random House México y después tienen que ir a tocar puertas, si quieren, ¿no? Y entonces le decía yo, bueno, ¿y entonces cuándo? Y los audiolibros y las películas y todo. Ya estabas ya tu visión me gusta porque tienes esa como, creo que claridad de las cosas. O sea, no sé, me imagino que cuando ya estabas escribiendo la novela, tú ya estabas pensando inclusive hasta qué actor o qué actores iban a participar en ella Más o eventualmente menos. que se convirtiera en una película. Pero, ¿qué es lo que te llevaba a eso, no? O sea, ¿qué te llevaba a pensar en esa prospección y en esa visión tan amplia? Mira, varias cosas, ya no tenía 35 años. ¿Ok? Yo sí fui una comunicóloga muy tímida que nunca se atrevió a hablar al micrófono. Yo escribía y alguien más hablaba en el micrófono. No me gustaba agarrar el micrófono para nada. Y eso pues, se refleja en muchos sentidos, ¿no? O sea, jamás me iba a levantar a preguntarle a un conferencista, ¿qué opinó? Digo, me explica qué quiso decir con tal o cual cosa. No, era mejor de las que se quedan calladas porque no le van, no bailar 2 palabras acá, ¿no? Pero, pues, ¿qué estaba pasando? Este momento en que te digo ya es 2014, cuando estoy firmando esto. En el 2015 yo iba a cumplir 50 años. Evolución, evolución como ser humano, y además más certeza. Aquella pequeñísima novela de Noche de Huracán que se publicó, 1000 ejemplares, me dio mucha certeza cuando la gente lo leyó y entendió mi mensaje, porque no es nada más una bonita historia, hay mensajes, me gusta mandar mensajes. Y entonces yo ya tenía más certeza como escritora, sabía que dependía de la decisión de alguien más y de su centralismo, porque las editoriales son
todo está centralizado, ¿no? Pero ya cuando entré en esta conversación, dije, los tengo en la bolsa y entonces fui, a decirles todo esto, porque en el contrato venía todo esto. Sí me gusta pensar que los sueños son bien bonitos, sobre todo cuando siempre se hacen un poquito más grandes, o sea, un poquito más para allá, ¿sí? O sea, el sueño cumplido y luego, o sea, que ya no vale o qué. No, no, el sueño siempre me gusta, o por lo menos en el sueño, en este camino de sueño en el que yo voy, me gusta pensar que no tiene fin. Y resulta que en este momento que estaba ahí con la que después sería mi editora y sería una gran amiga y todavía lo es, este, mucho más joven que yo, muy, muy buena editora, pero todavía muy joven persona, ¿no? Y entonces le dije, y todo, y la película, y me dice, mira, Sofi, no son promesas, es planes de contingencia, o sea, ya está todo cubierto en el pero dice: "Pero no pasa, nunca pasa nada aquí en México. En ningún lado nos agarran nuestras novelas. Tienes que ser fulanito de la De tal. para que te quieran publicar, o bueno, o vender más de 15,000 ejemplares, y luego ya veremos, pero no te hagas ilusiones. Y las traducciones, mucho menos". Y le dije: "¿Sabes qué? Yo sí veo mi novela en todos lados". Y me dijo: "Es que es muy regional". Y le dije: "Es que no hay novela de la historia de la humanidad que no sea regional. Todas lo son. Cien años de soledad, Los Miserables, La chica del dragón tatuado. Ahí voy yo a Suecia leyendo esa novela. No puedo pronunciar los nombres y gocé, porque leer es un viaje". Todo esto le dije, fíjate, con qué certeza, de no saber qué hacer allá. Bueno, con esa certeza, le dije: "Leer es un viaje, ¿y por qué no va a querer gente venir a Linares cuando les invitas?", ¿no? Yo veo mi novela en todos lados, y de ahí lo que decidió la editorial, en lugar de lanzar un tiraje de 2,500, es lanzar uno de 30,000. Los convenció tanto, la nombraron el descubrimiento literario del año, lo cual me sigue a mí como sorprendiendo muchísimo. Pero yo seguí insistiendo, ¿y qué pasa con Las las traducciones traducciones, las y traducciones? exportarlo. Bueno, lo que sucedió es que rápidamente, para cuando en el 2015, un mes antes de que yo cumpliera 50 años, nunca es tarde para los sueños, un mes antes de que yo cumpliera 50 años, sale El murmullo de las abejas, publicado aquí en México, y un mes después en Estados Unidos, y 2 meses después en España, Argentina, Colombia, Chile, en todos los países de habla hispana. Y entonces, pues sí se hizo pues agarró mucha fuerza desde el primer instante. Entonces te digo que ese es otro momento muy importante en mi vida. O sea, no fue el momento en que lo hizo, pero él fue un momento en el que yo lancé este manifiesto, ¿no? Yo veo mi novela en todos lados. Y es algo que 6 años después, pues sigue sucediendo, fíjate, porque sigue de bestseller en México. Y bueno, hoy me llegó, hace ratito venía para acá y me llegó el contrato para la traducción al rumano y el otro día al farsi y así. Bueno, ya van 18 idiomas Órale. en que ya está traducida o se va a traducir, o sea, ya con contratos, firmados y así. Y entonces, ahí va, y el sueño cada vez se hace un poquito más para allá, un idioma más para allá. O sea, llega uno y vivo también con esta consigna, vivir en el agradecimiento. Vivir, sabiendo, y yo creo que esto es porque todo empezó a mis 50 años. En realidad, mi carrera, así como es ahora, empezó a los 50, más que a los 35, a pesar de que hice mis pininos. Claro, claro, claro. Y saber todo lo que costó, o sea, no llegó en automático, no se me dieron las cosas por compadrazgos o Porque muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Creemos que cuando una persona como que ya tiene el éxito que digo, es súper subjetivo, creemos que es por ayudas o porque, es que
Tú pudiste Por por privilegios, privilegios, ¿no? como Entonces, decíamos de Monterrey. Sí, pero si vamos atrás, pues digo, si estás hablando que desde los 35 y hasta los 50 consideras que es empieza cuando mi empieza carrera. la carrera, pues estamos hablando de que gran trabajo detrás para que llegara a eso, ¿no? Porque si apenas creo que a los 50 empezaras a escribir la primera historia, la primera novela, que hubieras tomado el primer taller de creación literaria, pues entonces no sé si hubiera sido a los 50, ¿no? Quizá. Pues, no, quizá hubiera sido un poquito después, pero nunca es tarde. Y lo que sí te puedo decir es que, okey, sí empecé, podríamos decir: "Ay, qué tarde empezó, llegó tarde el sueño". Sí, pero creo que para cuando llegó el sueño, yo llegué a ese momento muy preparada, porque nunca había dejado de leer, nunca había dejado de, ejercer la imaginación, ¿no? En todo lo que hacía, que hice, pues, cositas muy que me siguen llenando el corazón, ¿no? O sea, siempre me gustó todo lo que hice, y esa es otra cosa, que nunca hago algo que no me deje contenta. Entonces me dicen siempre: "¿Cuál es tu novela favorita?". Peregrinos, Huracán, El murmullo de las abejas. En todas invertí todo lo que tenía que dar, y en todas encontré la respuesta que mi angustia me llevó a encontrar, ¿no? Y eso es lo que dices: "Aquí yo ya terminé bien". Claro. Ya, Ya lo el que lector, exacto, responde o no responde o lo que sea, pero de mi parte lo di todo, y eso también me deja muy satisfecha. Pero sobre todo, te digo esto de agradecer, por ejemplo, que nunca sea algo ya, este, común ver a uno de mis libros en una librería. O sea, me emociona muchísimo, siempre. Y es un gran propósito que tengo, esto de no perder ese esa es chispa en la que sientes, ¿no? sí, esa chispa que sentí aquella vez que me preguntaron: "¿De qué se trata tu novela?", ¿no? Y ser tan compradora de novelas y ser tan visitadora de librerías, y salir con tantos libros y decir: "Ay, ahora mis libros viven en las librerías y en las casas de los lectores". Me emociona mucho. Totalmente. ¿Cómo ves hoy en día en perspectiva, a diferencia de cuando platicamos de todo este recorrido de cómo se ha transformado el tema de, de las artes, de la expresión artística, de autores, de escritores y demás? Hoy en día, ¿cómo ves el terreno en nuestro país, ¿no? Que digo, todavía seguimos con esta métrica muy baja que un mexicano lee en promedio un libro, 2 libros al año. Entonces, en tu caso, digo, sé que la comunidad de lectores, pues, ya es la que es y vamos teniendo nuevos adeptos, inclusive generaciones nuevas también, pues, ya vienen con otro también chip de que sí hay unos que leen, otros definitivamente las redes sociales, el Internet, videos, ahora ya se vuelve más popular, audiolibros, que empieza también como a detonarse esta parte de los audiolibros. ¿Cómo ves esta sensación en la industria literaria? Fíjate que se quejan muchísimo de lo poco que se lee en México, y sin embargo, yo le digo a mi editorial: "Ya no digas, en México no se lee", sino di: "En México cada vez se lee más", porque esto es verdad. Yo lo he visto en estos 6 años, definitivamente, pero además lo he visto en mi vida. O sea, aquí en Monterrey no se leía, em, para el año 1999-2000, porque yo escribí Huracán con bastante miedo, porque estaba hablando de temas muy duros, y dije: "Yo voy a escribir esta novela, y la gente se está asustando con su primera lectura, que es Da Vinci Code". O sea, que son novelas muy distintas, pero a lo que voy es, sabes leer, pero en una lectura poco sofisticada, quizá batallas para distinguir lo que es ficción de lo que no, ¿no? Y aquella novela enfrentó a muchos nuevos lectores con esto de, me están haciendo dudar de mi fe, o es un autor gringo que está divirtiéndose contando una historia, ¿verdad? Bueno, pues sí me daba miedo entonces, creo que Da Vinci Code y Harry Potter llegaron a esta ciudad en particular, pero creo que al mundo, ¿eh? Al mundo Para entero, hacerlo disruptivo. a crear muchos lectores Sí, de todas las yo edades. recuerdo haber leído justamente Da Vinci Code en la prepa,
Antes no, digo, la verdad es que soy de poco. No quiero decir que de poca lectura, porque, por ejemplo, blogs, entradas, artículos, la verdad es que me encanta Ujú, leerlos, ujú. pero así agarré un libro, la verdad es que yo creo que en esa edad tenía a lo mejor unos 16 años, que fue cuando sale ese libro estamos hablando 2000, quizás 2002, que yo lo leí, 2003 a lo mejor, no sé cuándo se publique, Sí, un poco antes, pero da lo mismo, pero es cuando te llegó pero el llegó libro. el libro y yo recuerdo así, me lo aventé, yo creo que en una semana, una cosa así, porque se me hizo muy entretenido. Es un page turner, o sea, sí te lleva de un misterio a misterio, resuelven tal cosa, pero surge otra cosa. Sí, qué Y, bueno que lo leíste. y luego Harry Potter también me tocó, sobre todo esa sensación de Harry Potter, que no leí los primeros dos, después leí el Tercero, tercero, que era El prisionero de Azkaban. Lo leí antes de que saliera la película, entonces a mí me sucedió que cuando leí el libro, ya tenías sí, que la, leer. la película sí fue como que, de Mm, que chin, yo este personaje o sea, como que ya sí, yo tenía ya el mundo creado, y es lo que sucede en ocasiones, y es a veces lo que se que le critica a esas adaptaciones de libros, porque digo, pero ya después que lo pones en perspectiva, estás hablando que es una adaptación interpretada por el director, ¿no? O sea, si es él que entendió una cosa, pues es lo que él entendió y pues no se es puede. que son 2 lenguajes muy distintos y se necesita un muy buen traductor. No todos los traductores del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico lo logran, ¿no? Sin embargo, hay unas buenas y hay unas películas que superan al libro, Claro, sí, sí, sí. como Princess Bride, que, bueno, es magnífica película, pero bueno, entonces así es como, yo sí veo que aquí, en Monterrey en particular, se detona, pero a partir de hace 6 años lo he visto muchísimo. Se han multiplicado los libroclubes de una manera, de verdad, o sea, ojalá hubiera un censo, pero no lo hay, no lo hay. Y también se ha multiplicado, creo, los autores independientes que ya publican sus propias obras y a lo mejor hacen un tiraje Ah. de 1000 libros. Pero digo, esos 1000 libros, si se los compartes a tu familia que a lo mejor no leía ni siquiera un solo libro, pues mínimo te van a hacer el favor de leerlo, ¿no? Oye, colocar 1000 libros es dificilísimo. 1000 libros es un chorro, Sí, sí, sí. como independiente, porque yo lo contemplé y dije, o sea, mm, tengo mucha gente que me quiere, pero no suficiente ni para Pero 100. pero es que creo que ese es como que el mínimo, uno de los mínimos tirajes que te imprimen. Ah, Digo, ahorita no, creo que ya hay menos, ¿no? hay Ya de creo que de 100 y 100, de ¿no? 500 y así, sale carísimo publicar, imprimir un libro, pero hay muchas otras maneras de publicar, digitales o imprimir bajo demanda aún en Amazon. Sí, Hay libros que los ujú. colocas ahí, están en digital, pero alguien lo quiere en libro físico y lo pide en físico, pues Amazon lo imprime. Sí, y se tarda un poquito más, pero sí conocí ese Ajá. proceso de que Sí, ellos mismos se está encargan. padre. Yo creo que esto también está muy bien, esto de atreverse a escribir y que se democratice eso. Lo que sucede es que, bueno, ¿qué expectativas tienes cuando publicas así? Es difícil porque, tienes que investigar muy bien cómo se hace para colocar los libros. Es toda una ciencia, de verdad, esto de vender libros. O Claro, sea, ya lo escribiste. Yo me di cuenta, por ejemplo, con El Murmullo, que, la autopublicación, antes de que me lo recibiera yo respuesta, dije: "La autopublicación no es para mí, no es, porque yo no sabría ni tendría el arrojo para ir a pararme enfrente", no sé, claro, no, es porque se se necesita mucho requiere mucho empeño, o de sea, de 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 relaciones públicas, ¿no? Por eso siempre como que además. uno de los departamentos más grandes dentro de una editorial es el departamento de Sí, relaciones públicas, porque, pues, es la única manera que puedes dar a conocer, luego medios, y luego le metes que marketing y demás. La verdad es que se vuelve muy interesante porque ahora en este efecto de los comercios electrónicos, pues ahora estos autores independientes aprovechan, por ejemplo, muchos de los autores independientes también son quizá de estos creadores de contenido, influencers que vemos, entonces ya tienen como un pool muy grande de gente y tiene como todos sus vehículos, plataforma. plataformas, entonces ya al momento que hacen un libro, de alguna manera tienen una base sólida que dices, bueno, se van a colocar el tiraje que haga limitado y de ahí pues vemos cómo Bueno, funciona. hay gente que tiene muchos seguidores y claro que sí, y muchas editoriales buscan a ese perfil
para decirles, escribe un libro, vamos a vender mucho, ¿no? Y entonces, eso es algo que está sucediendo. Y a mí también me parece súper válido que estos influencers lo hagan. Escriban su libro y que lo lancen así, válido. No necesitan ni las librerías. No necesitan todo lo que el entramado así que hay Detrás de detrás toda de. la industria, sí. Tú ves un libro en una librería bien colocado, hay una historia detrás y Para que un llegara ahí. negocio y Contratos legales y todo. cientos de personas detrás de un libro puesto en una librería y no lo sabemos los lectores, ¿no? Claro. Pero entonces sí hay manera saltarse eso, pero necesitas tener esa plataforma ya para poder vender un libro bien. Y, por ejemplo, lo que a mí me preguntan mucho es que me gustaría autopublicar. Bueno, antes de autopublicar, consíguete una buena editora, porque eso también es el error que cometen los que autopublican. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a escribir, pero nadie puede escribir un WhatsApp que no necesita una editora. Claro, Eso- ya después que lo mandas, lo lees, híjole, creo que aquí no se entendió la coma, o sea, Sí, exacto. Escribir es corregir. Increíble, hasta en un mensajito de WhatsApp, ¿no? Y no le pusiste un acentito acá y se ya entendió. sentí otro completamente diferente. Entonces, esa sería mi recomendación. O sea, con valentía a seguir el sueño y a darle. Pero sí investiguen muy bien y ahorita Google lo responde todo. Te da hasta fórmulas para, primero haces esto y lo colocas así, le haces así. Pero no hay fórmula que te den que no te va a implicar trabajo. No, Pero, y tampoco es pero fórmula mágica, te puede pasar que ese hitazo que se lo lee a alguien el manuscrito o algo y que diga, oye, esto está muy bueno y de ahí se explote todo, sí pero ¿cuántos? sucede. No mucho. Pero ¿cuántos de esos, no? Digo, en el caso de J.K. Rowling se tardó, creo que bastantito tiempo en lo que escribe Harry Potter y lanza y publica el primer episodio. Pero primer ella libro. no autopublicó. No, claro, claro. Simplemente luchó, no tenía esa opción. No, porque no tenía recursos también No, para poder autopublicarse. y tecnológicamente no existía, Ujú. ¿verdad? Ahora sí. Pero la cosa es, imagínate, como autor, y por eso ahí va mi recomendación otra vez, subráyenla. Escribir es corregir. Y si no estás dispuesto a que alguien te corrija lo que escribes, porque me he encontrado gente así, mejor ni publiques. Porque lo que va a pasar es que cuesta el mismo trabajo publicar una gran idea mal escrita que una gran idea bien escrita, ¿sí? Y vas a tener que seguir la fórmula y vas a querer que ir a vender y no sé qué. Y lo que sucede es que la gente abre un libro mal escrito y se nota, Claro. ¿no? Entonces ya si vas a publicar, autopublicar, hazlo, pero hazlo bien. Totalmente. Y entonces tienes que saber que no somos perfectos. Nadie escribe perfecto a la primera vez. Todos necesitamos un editor. Todos. Se necesita práctica, ¿no? No puedes dominar una habilidad aunque seas Ni- natamente muy bueno Ni en tu con mente. la práctica. No hay práctica aquí que no te lleve a cometer errores, que no te lleve a escribir un párrafo que tú dices, yo entendí muy bien y que alguien te diga, no se entiende. ¿De qué quisiste Sí, decir ¿qué aquí? quisiste decir? O sea, hay muchas cosas que suceden al escribir que tienen que ver con la soledad absoluta del proceso mental. Claro, Y a la hora de ponerlo en papel y pasar de esta frontera a la otra y que la gente te diga, oye, esta idea no te entendí, o porque esta idea está suelta acá, o por tanta cosa, o simplemente escribiste ol en lugar de lo y tú lo lees lo. El escritor lee perfecto, no ve los errores, claro. porque el ojo ya Ya se acostumbró, dice. y uno se enamora del propio trabajo. Y se necesita Como de alguien que los nos diga, hijos, como de los hijos, que todos creemos que son no, todavía más. A los hijos sí le podemos ver, defectos. te voy a llevar a que te arreglen los dientes o algo. Pero, pero no, es algo, de verdad, esto es algo, no creas que es aquí local, no, esto es algo universal. Claro, y digo, también, por ejemplo, ¿dónde, y con esto igual y para ir cerrando, hasta dónde está ese punto de la perfección
de decir, híjole, es que la obra tiene que estar 100% buena y ya la publico, porque hay muchas obras que se quedan así, ¿no? En ese sentido de que, oye, pues es que todavía más correcciones y oye, es que no, fíjate que todavía faltó acá otra vez. O sea, me imagino que hay obras donde pasan mucho tiempo y que no se publican por ese hecho de estar buscando como esa perfección absoluta y utópica que pueda existir, ¿no? Bueno, ¿en qué momento? Porque un autor puede no querer soltar su novela hasta que la vea perfecta, Claro. ¿verdad? Y perfecta, y luego encuentra el all cuando siempre había leído lo que había creído que había escrito, ¿no? Y se frustra o lo que sea. Pues como autor yo sí creo que hay que mandar las obras a los editores de un estándar alto, pero, y por ejemplo, yo para esto, antes de mandarla al editor, tengo mis lectores beta y les doy pluma roja y marcas para que vean cosas y me ayuden, porque yo ya no veo, ¿verdad? Y luego luego de esto, mandarlo al editor, y el editor mismo también, hay un proceso de 4 pasos. O sea, y no es nada más el puro editor, el editor después lo manda a otro, y a otro, Y como y para a otro. revalidar de que si no se le Porque pasó se algo. necesitan diferentes ojos, y aún así se van, Claro. errores, ¿no? Sí, por eso Este, vienen esas reediciones de la segunda reedición y ya empiezan ahí. y luego, ¿de qué perfección estamos hablando? Porque no es nada más gramaticalmente tipo ortográficamente, también la perfección de la historia, ¿no? Y siempre, para mí esa es muy importante, que no quede cabo suelto, que no quede algo que no se entiende, que no te escriba un lector y te diga: "Se te olvidó la Esta historia que quedó la ahí. flor tirada esa que tenías que haber metido al jarroncito", o lo que sea, ¿no? Ahí esa es la perfección que yo busco. Claro. La otra Es también, sí, sí, pero sí. tiene que venir, pero de cajón, ¿no? Pero esa es la perfección que a mí me llama muchísimo, esto de entregar una historia redondita, sin filos, sin. Oye, Sofía, en ese sentido que decías de que la historia no quedara como suelta, ¿lees tú tu última, o sea, la obra ya publicada? O sea, porque, por ejemplo, como en este caso de los algunos actores que no ven sus películas ya una vez que se publican, porque como que de pronto es como que, híjole, es que aquí pude haber hecho esto otro. O sea, ¿tú tienes ese proceso de reflexión? Sí, sí, la leo y como, bueno, por ejemplo, digo, a mí lo que más me gusta son las reuniones también con los lectores. Entonces es algo estoy en conversación constante sobre mis obras, analizando y comprendiendo mis obras todavía después. Entonces es algo que me parece fascinante y no tengo yo esos dramas así de, ay, ya la hice y ya, no, 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 me sigue gustando descubrir cosas nuevas ahí o redescubrir cosas que intuí yo cuando no habían pasado y que ahora están pasando. Y como esas Como predicciones, ¿no? todas mis novelas resultan muy predictivas, todas. En Huracán está un gringo que lo escribí en el año 2000, pero es Trump. Y en El Murmullo sucede la pandemia de 1918 y bueno, pues ahora redescubrir mi novela con comprensión de la intuición, que me alegra muchísimo haber usado para escribir un momento histórico. Sí, pero es un momento histórico y no soy yo la predictiva, la historia es la predictiva. Claro. O sea, con la observación del mundo, podemos, y del pasado, podemos intuir el futuro. Entonces, no soy vidente, pero parezco. Sofía, muchísimas gracias. ¿En dónde te pueden seguir aquellos que les gustaría como seguir todo lo que estás haciendo para que nos dejes tus redes sociales? Sí, en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Sofía Segovia, autora. ¿Ok? Y en Twitter me pueden encontrar como @msofiasegovia. Ok. ¿Tus libros ya los podemos encontrar en cualquier lugar? En Donde- cualquier Sí, plataforma, cualquier librería, sí pueden encontrarlos por todos lados. muy bien. ¿Algún consejo y un último consejo, por ejemplo, para aquella persona que
quiera ser escritora o que tiene a lo mejor alguna obra o una idea que quiera publicar? Digo, sé que nos diste algunos como conseguirse de escribir es Corregir. pero no sé si en tema, por ejemplo, de emprendimiento de los autores, si tengas algún consejo para todos ellos. Yo creo que lo primero es la valentía. El mundo está lleno de gente que dice, quiero escribir una novela, pero que no lo hace. ¿Por qué? Porque tendrán miedo o dirán que la inspiración está flotando por ahí. La inspiración no flota. Los escritores escriben, se sientan, trabajan con disciplina, se ponen horarios y atrapan la inspiración. Sí existe la inspiración, pero la tienes que atrapar. Y luego, ya que la atrapaste, al rato es la inspiración la que te atrapa en la silla, ¿no? Entonces, para empezar a atreverse a romper con eso, pero luego atreverse a escribir, porque también es un acto de valentía simplemente escribir algo. Ojalá que ese es mi propósito también. Yo escribo cosas que me conmueven, que me angustian, que realmente me llevan a buscar respuestas profundísimas, ¿no? Pues ojalá que también sea así, pero que se atrevan y que después, sí, también conozco gente que ha escrito novelas, libros, que no se atreven nunca a ser leída, porque ya la escribió, pero después tienen ahí una obra en un cajón. Y yo no entiendo cómo duermen en la noche. O sea, ¿cómo? Tus personajes no te deben de dejar dormir, ¿no? O sea, yo creo que una novela es como un mensaje que escribimos como seres humanos en este afán por ser comunicóloga. Somos el emisor, la novela es el mensaje, y si no llega un receptor, rompe lo humano, ¿no? O sea, hay una frustración ahí tremenda. Entonces, pues la valentía, definitivamente, la disciplina y sí, esta idea de atrapar la inspiración. Me gusta. Muy bien. Sofía, muchísimas gracias por estar aquí en Titanes. Espero que te la hayas pasado bastante bien. Muy bien. Y muchas gracias a todos los titanes que llegaron hasta este punto y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Mi nombre es Raúl Muñoz y si te gustó este episodio, compártelo, etiquétanos en @titanespodcast en Instagram y también @Raúl Muñoz. Hasta la próxima.